se está produciendo en nuestro país pues tiene que ver con esas nuevas cesiones del Gobierno central a los partidos independentistas, a cambio, lógicamente, esas cesiones de los votos que necesita Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa, pero también para pagar la factura que llevó a El Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. Por tanto, estos nuevos peajes que está dispuesto a pagar Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa lo pagaremos todos y cada uno de los españoles que seguirán haciendo de la caja pagadora de Sánchez. Cada madrileño, por darles un dato, tendrá que pagar más de 2.000 euros para poder atender todos estos compromisos que está alcanzando el señor Sánchez. El cuponazo de Sánchez, no nos engañemos, se va a sufragar con más impuestos que van a pagar todos y cada uno de los españoles. Un cuponazo, una financiación singular para Cataluña y también cesiones para el PNV que son ilegales, que son inconstitucionales, no caben en la Constitución que nos dimos los españoles en 1978 y además es la peor corrupción de Estado porque es la compra de votos con el dinero de todos los españoles para que el Gobierno pueda permanecer, para que el Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno. Hoy, desde luego, el debate de la financiación singular de Cataluña tapa el debate de la presunta corrupción y la presunta financiación ilegal del PSOE, pero desde luego todos y cada uno de los españoles sabemos que el denominador común, tanto del cuponazo de Sánchez a los partidos independentistas como de esa presunta financiación ilegal, irregular del Partido Socialista, es Pedro Sánchez. Y todo esto, además, en una semana donde ayer mismo conocimos que la propia Comisión Europea alertaba al Tribunal de Justicia de la Unión que la amnistía a aquellos que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, pues no responde al interés general, que es una suerte de autoamnistía que fue precisamente redactada por aquellos que se saltaron la ley y que además causa y ha causado una profunda división en la sociedad española. Dicho de otro modo, que es corrupción de Estado y la peor corrupción de Estado, que es comprar voluntades y tratar de alguna manera que aquellos que se saltaron la ley ahora se vean resarcidos. Por cierto, los propios que se saltaron la ley, las mismas personas que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, son los que redactaron esa autoamnistía, como así lo ha establecido la propia Comisión Europea. Entrando en los asuntos que han sido aprobados y acordados por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos en el ámbito educativo y tal y como nos habíamos comprometido, hoy ya hemos dado ese paso necesario para que ya el próximo curso sea una realidad el programa de patios abiertos que permitirá que los colegios públicos de la Comunidad de Madrid puedan abrir todas las tardes para facilitar la conciliación a las familias y que, por tanto, para que los estudiantes de distintos colegios puedan disfrutar por las tardes de los patios, también de las bibliotecas, en definitiva, de las instalaciones que están no solo en los barrios de la ciudad de Madrid, sino también en multitud de municipios de nuestra región. Este programa, además, como saben, de patios abiertos, se suma a otras actividades, a otros programas que ya habíamos puesto en marcha, como, por ejemplo, el de actividades extraescolares y la apertura de colegios públicos durante los días no lectivos. Hoy, en concreto, hemos aprobado una inversión de 4,8 millones de euros que va a permitir que los ayuntamientos puedan disponer de medios, puedan contratar al personal necesario para atender los patios, para atender las bibliotecas, en definitiva, para prestar este servicio tan fundamental a los alumnos y a las familias madrileñas. Esta iniciativa, por tanto, se realizará, como no puede ser de otra manera, en coordinación, en cooperación con los ayuntamientos de nuestra región. Todos aquellos que lo soliciten podrán abrir los colegios por las tardes, igual que ya estábamos haciendo con las actividades extraescolares o con las actividades en los días no lectivos. En definitiva, abriendo los colegios, abriendo esas infraestructuras a toda la comunidad educativa. Y además, como decía, no solo va a beneficiar a los alumnos de ese colegio en concreto, esa apertura de los patios, esa apertura de las bibliotecas, sino que también alumnos de otros colegios que puedan encontrar cerca de su domicilio un colegio en particular podrán también disfrutar de esos patios abiertos, aunque no estén matriculados en ese colegio, aunque no estén matriculados en ese centro docente. Y, bueno, pues lógicamente, a partir del próximo curso esto ya será una realidad. Daremos esta financiación necesaria a los ayuntamientos para que puedan dotarse del personal suficiente, para que realicen todas estas labores de supervisión y de vigilancia de los patios y de la biblioteca, así como el control de la entrada y de la salida de los colegios.
Siguiendo con el ámbito del empleo, hoy también hemos acordado una inversión muy importante, 126 millones de euros, que es algo, creo que una subida realmente relevante para atender esa subida salarial adicional del 0,5% de todos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid con carácter retroactivo desde enero de 2024. Este aumento es adicional al que ya se produjo en el año 2024, ese 2%. Había un acuerdo con los representantes de los trabajadores para que en función de la evolución del IPC se pudiera incrementar un 0,5%. Esto es en aplicación de la normativa básica estatal. Una vez que ya ha sido aprobado también en el ámbito de la Administración General del Estado, lo traemos a este Consejo de Gobierno para que ya los empleados públicos de la Comunidad de Madrid en el mes de agosto puedan beneficiarse de esa subida del 0,5% más todos los atrasos generados durante el año 2024 y 2025. Hay que decir que aquí el señor Óscar López nos ha dado mucha prisa en poder traer este acuerdo y en facilitar que el resto de administraciones públicas lo podamos aplicar, lo podamos aprobar. Nosotros, en cuanto hemos podido, lo hemos aprobado en este Consejo de Gobierno para beneficiar a todos y cada uno de los empleados públicos. Y aquí yo también le recuerdo que estamos a final casi de julio, mediados de julio hoy, y todavía no conocemos la posible subida salarial de los empleados públicos del año 2025. Desconocemos si los sindicatos tienen las pancartas enrolladas o guardadas y las están esperando a que pase el verano para poderlas sacar, o desconocemos si el señor López no se ha dado cuenta que tiene competencias muy importantes que resolver. La digitalización ya sabemos que no es una de ellas, pensábamos que la función pública sí lo era, parece que tampoco. Pues bien, nosotros esperamos que por lo menos tengan ese principio de lealtad institucional y que comuniquen a otras administraciones públicas que luego tenemos que hacer frente a estos gastos si en 2025 va a haber una actualización de los salarios de los empleados públicos. A día de hoy estamos a mitad de julio, todavía desconocemos cuáles son los planes del señor López para los empleados públicos y, por lo que vemos muy dormidos a los sindicatos en esta materia con las pancartas, insisto, que las tienen enrolladas o no las están encontrando. Siguiendo con otros asuntos, también en materia de empleo, pero ahora ya hablando del empleo que generan las empresas y los autónomos, hoy también hemos hecho una inversión muy importante de 67 millones de euros, han sido aprobados, supone un incremento superior al 50% para dar formación a personas, a trabajadores empleados o también a trabajadores autónomos, de tal forma que podamos mejorar sus competencias, podamos mejorar su empleabilidad y, por tanto, puedan ser más productivos o puedan también aspirar a una mejora del puesto de trabajo. Estamos hablando, en primer lugar, de una línea de inversión de 51 millones de euros que se centrará en la capacitación de trabajadores en especialidades formativas del catálogo nacional de cualificaciones. Se trata, insisto, de formación para trabajadores, abarca distintas familias profesionales y, en segundo lugar, una segunda línea de 16 millones de euros para la realización de módulos formativos vinculados también al Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales y que estén dirigidos a la obtención de un certificado de profesionalidad o también a poder aprender algún tipo de idioma que sea necesario para el desempeño del puesto de trabajo que tengan estas personas. Por tanto, insisto, seguimos trabajando para dotar de más y mejor formación a todos los trabajadores, tanto ocupados como desempleados. Hoy nos ha tocado aprobar esta importante inversión para mejorar las cualificaciones, para mejorar la formación de los trabajadores ocupados de nuestra región, y me gustaría recordar que este tipo de formación está beneficiando a más de 80.000 trabajadores todos y cada uno de los años. En el ámbito universitario, y también hemos aprobado una inversión de 225.000 euros en ayudas a la Universidad Complutense para que investigadores y empresas emergentes visiten y hagan estancias en Cambridge y también en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Se trata de un programa de internacionalización del sistema madrileño de universidades, ciencia e innovación, que se encuentra dentro de esos principales objetivos que expuso la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso en su viaje reciente a Nueva York y a Miami, en el que estuvo acompañada no solo del consejero de Educación, sino también de buena parte de los rectores de las universidades públicas madrileñas. Gracias a este acuerdo, la Comunidad de Madrid apoyará a empresas emergentes, a startups, a spin-off de la región con el objetivo de que puedan acudir al Centro de Innovación de Cambridge. Además, se elegirán 10 empresas emergentes para que puedan presentar sus proyectos en el Venture Café de la misma ciudad, un centro de intercambio que conecta a innovadores y también a emprendedores. Por otra parte, estas subvenciones también tendrán como finalidad
promover estancias predoctorales, postdoctorales de investigación del Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard, un centro, como saben, destinado a promover la cooperación académica, científica y cultural entre los estudios superiores americanos y españoles. Con este plan de internacionalización lo que buscamos, desde luego, es fomentar activamente la economía basada en el conocimiento, acercando a las universidades y a los organismos públicos de investigación a las necesidades, a la realidad también de la empresa. Y ya por último, como ya conocen, porque hemos informado de ello, a finales de este mes de julio comenzarán las obras que va a permitir la rehabilitación de la fachada y del tejado que da a la plaza de la Puerta del Sol de este edificio emblemático de la Real Casa de Correos. Para eso hoy hemos conocido la inversión de 1 millón de euros que va a ser necesario para esta puesta a punto, para que cuando este año en el que estamos celebrando el 40 aniversario de la Real Casa de Correos como sede institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pues pueda seguir luciendo al menos otros 40 años, siendo una de las joyas de la arquitectura, no solo de nuestra comunidad, sino también de nuestra ciudad. Estas obras, que están previstos que se realicen desde finales del mes de julio y durante 4 meses, pues nos van a permitir, entre otras cosas, la revisión y refuerzo de todos los elementos ornamentales que decoran la fachada que da a la Puerta del Sol. Mejoraremos también todo lo que tiene que ver con el revoco de los ladrillos, o sea, esa mejora también en la apariencia que en este momento tienen. También repararemos el faldón de la cubierta interior y la renovación del tejado de la exterior. Como digo, el plazo previsto es de 4 meses. Durante todo ese tiempo, una vez que se instale el andamio, una lona que reproducirá íntegramente la fachada de la Real Casa de Correos permitirá a todos los que nos visiten, a todos los que estén en la Puerta del Sol, poder seguir viendo cómo es la fachada de la Real Casa de Correos. Y eso sí, el tradicional reloj de la Real Casa de Correos no se va a cubrir, no va a tener ningún andamio y, por tanto, se va a poder ver en su situación actual. Como digo, lo que pretendemos es seguir manteniendo, seguir cuidando, seguir mimando una de las joyas de la arquitectura de nuestra ciudad. Es, de hecho, el edificio más antiguo de la Puerta del Sol y, por tanto, pues seguimos cuidándolo como hemos hecho hasta ahora desde que la Comunidad de Madrid asume las competencias y está a cargo de este importante inmueble de nuestra ciudad. Y estos han sido los asuntos más relevantes, los más importantes que hoy hemos acordado en el Consejo de Gobierno y, como siempre hacemos, pues a su entera disposición para cualquier duda o aclaración que puedan tener sobre los asuntos abordados o sobre cualquier otro que quieran preguntarme de actualidad política. Muchas gracias. Empezamos con Telemadrid. Buenos días, consejero. Hablaba sobre ese acuerdo de financiación en Cataluña. Yo quería preguntar si hay algún tipo de avance en conversaciones con otras comunidades autónomas para esos recursos que ya avanzaron que se iban a poner, si hay alguna novedad con las conversaciones y, por otro lado, también una valoración sobre el acuerdo también que se conoció por la tarde con el PNV, con esas transferencias al País Vasco. Gracias. Gracias. No ha habido ningún tipo de diálogo con ninguna comunidad autónoma. De hecho, hay un instrumento que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde nos reunimos todas las comunidades autónomas junto con la Administración General del Estado para hablar de lo que es de todos, que son los servicios públicos, ¿no? Aquí solamente ha habido diálogo con una parte, con una comunidad autónoma, y yo te diría más con los partidos independentistas que han permitido que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat y que han permitido que el presidente Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa. Ese es el único diálogo que quieren, es el monólogo con los partidos independentistas, porque es lo que le permite a Pedro Sánchez mantenerse en la Moncloa. Pero lo he dicho antes y lo reitero, estos peajes, estos acuerdos los van a pagar todos los españoles, o bien con subidas de impuestos, o bien con un perjuicio, con un empeoramiento de los servicios públicos. El señor Sánchez está subastando poco a poco, el Estado está subastando poco a poco los servicios públicos que tantos años nos han costado levantar en nuestro país y, lo que es peor, está haciéndolo, insisto, con los recursos y con el dinero de todos los españoles. Y sobre el acuerdo con el PNV, en este caso con el Gobierno vasco, pues una vez más de lo mismo. En este caso estamos hablando de querer fraccionar la caja común de la Seguridad Social, lo que también es de todos, que además le recuerdo que la Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma que en este sentido seríamos autosuficientes en lo que tiene que ver con la gestión de una hipotética tesorería de la Seguridad Social troceada de manera autonómica. La caja común de la Seguridad Social debe prevalecer, debe permanecer de manera única, ¿no? Y se ha dado un primer paso, y yo lo decía ayer, estoy convencido de que no será el único y no será el último. Al final, insisto, todo y
lo que le pueda pedir el PNV o todo lo que le puedan pedir los partidos independentistas va a ser otorgado, va a ser dado por Pedro Sánchez, porque necesita mantenerse un poquito más en la Moncloa. Lo hemos dicho muchísimas veces, es la corrupción precisamente la que en este momento está atando a Pedro Sánchez en la Moncloa, y va a ser capaz de pagar cualquier precio, cualquier peaje para que eso se pueda producir y que por tanto pueda estar algunos días más, algunos meses más, ya veremos cuánto, en el Palacio de la Moncloa. Hola, ¿qué tal? Dos cuestiones. Una, insistiendo en la pregunta de la compañera, bueno, no sé si va dirigida, pero si no se la dirijo yo, si va más bien dirigida a cuándo ustedes, o si tienen ya decididos esos recursos judiciales que anunciaron en relación con el acuerdo de financiación de Cataluña, sean, por así decirlo, autónomos de la Comunidad de Madrid los recursos, o en colaboración o en coordinación con otras comunidades. Y por otra parte, le quería preguntar, ha habido una novedad hoy en torno al proyecto de línea ferroviaria entre Móstoles y Navalcarnero. Parece ser que el ministro Puente y el alcalde pues han decidido de alguna manera, o tienen intención de recuperar ese proyecto. Le quería preguntar bueno, la postura de la comunidad, teniendo en cuenta que en su día fue un proyecto de alguna manera impulsado en pasadas legislaturas por la Administración autonómica. Gracias. Muchas gracias. Comienzo, si le parece, por esta última pregunta. La verdad que me da la sensación de que es un paripé y que es un postureo. El señor Óscar López ya fue a hacerse ahí una foto con el alcalde de Navalcarnero, ahora ha ido el señor Puente. Yo no sé a qué ha ido el señor Puente. La Comunidad de Madrid llevamos toda la legislatura ofreciéndole precisamente esa infraestructura para que amplíe cercanías. Le hemos dicho que mejore la situación de cercanías en nuestra región, que mejore la situación de los trenes, de lo que se llama material móvil, también, que está todos los días generando incidencias en nuestra región, y que amplíe el cercanías. Y una oportunidad para ampliar el cercanías es precisamente ese tren entre Móstoles y Navalcarnero, que es una competencia estatal. Y como competencia estatal la deben de financiar, la deben de desarrollar y la deben de gestionar y mantener. Por tanto, yo lo que le pido son menos fotos y más compromisos, menos fotos y más inversión. Y, por tanto, si quieren de verdad construir o quieren de verdad mantener esa posibilidad de ampliar el tren de Móstoles a Navalcarnero, la Comunidad de Madrid hace ya más de 2 años que le ha ofrecido esa infraestructura y le ha pedido que ejerza sus competencias, porque las competencias en materia de cercanías son del Ministerio de Fomento, que él, aunque no lo sepa, él es el titular del Ministerio de Fomento. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en la Comunidad de Madrid? Ampliando lo que nos es propio, lo que nos compete, que es el metro de Madrid, con esas ampliaciones de la línea 3, de la línea 11, de la línea 5, llevando el metro hasta el aeropuerto. Eso es lo que nos corresponde y es lo que estamos haciendo, invirtiendo también, por ejemplo, en esa línea 6 de metro, que ya llevamos invertidos más de 800 millones de euros para una completa remodelación, ¿no? Yo, que si quiere de verdad apostar por el cercanías, lo tiene muy fácil, que amplíe el cercanías, y una forma de ampliarlo sería habilitando ese tren de entre Móstoles y Navalcarnero. Pero me temo que lo único que ha ido a hacerse, igual que el señor López, es una foto con el alcalde de esa localidad. Y sobre los recursos judiciales, efectivamente, bueno, nosotros ya tenemos a los servicios jurídicos perfectamente engrasados y perfectamente entrenados para cualquier tipo de ataque, no solo a la Comunidad de Madrid, sino al conjunto de los españoles. Pues nosotros pondremos el pie en pared, como no puede ser de otra manera. Habrá que ver al final cuál es el instrumento jurídico que utilizan. Lógicamente, entiendo que tienen que modificar una ley orgánica, por tanto habrá que ir al Tribunal Constitucional, y después habrá una serie de desarrollos que nos permitirán también poder acudir posiblemente a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo, pero tendremos que estar pendientes, lógicamente, de cómo se desarrollan, de cómo se articulan esos peajes que ayer y antes de ayer el presidente del Gobierno estuvo dispuesto a entregar, a acordar con los partidos independentistas de nuestro país. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Quiero preguntarle en primer lugar, hemos conocido que el Partido Socialista ha pedido la fiscalización de todos los contratos del Cendal entre 2021 y 2023. Quieren que la Cámara de Cuentas haga un esfuerzo de fiscalización. Quería saber si ustedes consideran necesario ese esfuerzo y esa fiscalización de los contratos de este hospital. Y por otro lado, estamos viendo, bueno, con preocupación los hechos que ocurren en Torre Pacheco, en Murcia. Le preguntábamos el otro día a la presidenta, decía que con la izquierda siempre hay más inseguridad. Yo quería preguntarle si desde la comunidad se condena explícitamente esas cacerías de migrantes que estamos viendo, incluso algunas agresiones a periodistas. Y por otro lado, en paralelo, ayer conocimos que el Ayuntamiento de Alcalá
en su pleno pidió el cierre del centro de acogida temporal de esa localidad, también la reprobación del delegado del Gobierno. Escuchamos también al señor Serrano, el número 2 del PP, que estaba allí, justificar las manifestaciones frente al centro de acogida. Yo quería preguntarle en qué ayuda todo esto a la convivencia y a que no se produzcan situaciones, o que no se deriven situaciones como las que estamos viendo en Torre Pacheco, por ejemplo. Gracias. Sí. Bueno, comienzo por la última de las preguntas. ¿En qué ayuda a la convivencia tener las fronteras más permeables de la Unión Europea y no saber, como no sabe el Gobierno central, quién está entrando por esas fronteras, ya sea el Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas o ya sea las fronteras de la Ruta Canaria? No ayuda en nada. ¿Qué ayuda el que no tengamos ni una sola medida para tratar de frenar el caos migratorio que está viviendo nuestro país? ¿En qué ayuda el hacer macrocampamentos? Esos macrocampamentos, precisamente, deberían ser, eso se nos exigía también a la Comunidad de Madrid, si lo recuerda, cuando hablábamos de la Cantueña, donde teníamos 90 plazas. Y aquí estamos hablando de miles de personas que de forma hacinada están en los macrocampamentos de Carabanchel y de Alcalá de Henares y también de Pozuelo de Alarcón. ¿En qué está ayudando el Gobierno central a esa mejora de la convivencia? Yo creo que en absolutamente nada. Yo creo que los sucesos de Torre Pacheco son lamentables, lo que esperamos que cuanto antes, lógicamente, pueda volver la normalidad, pero es que aquí el denominador común, y lo decía ayer muy bien la presidenta, es que siempre que gobierna la izquierda, siempre que gobierna el Partido Socialista, sube y se incrementa la inseguridad. Nosotros esperamos y deseamos que cuanto antes vuelva a la normalidad ese municipio donde ha habido una convivencia durante muchísimos años de distintas personas, pero es que quien tiene que ejercer las competencias es el Gobierno central, es el Gobierno de Pedro Sánchez, primero poniendo freno al caos migratorio que está viviendo nuestro país y luego ejerciendo sus competencias de mejora de la seguridad. Cuando nosotros pedimos mejorar la seguridad, la única respuesta que tenemos por parte del delegado del Gobierno aquí en Madrid, pero por parte del Gobierno central, es que estamos generando algún tipo de estigmatización de la inmigración. No, pedimos reforzar la seguridad con carácter general, se lo piden los ciudadanos, más policía, más Guardia Civil, más medios para la policía y para la Guardia Civil, que ejerzan sus competencias de seguridad allí donde se necesiten. Desde luego, en Madrid también es una región donde se necesita mejorar la seguridad y, por supuesto, que pongan freno al caos migratorio que está viviendo en nuestro país. Eso no es ningún tipo de racismo, simplemente decir las cosas como son. Y yo creo que en este sentido, una vez más, la incompetencia, la falta de gestión del Gobierno central, pues trata de taparla echando culpas a otros, ¿no? Yo lo que le digo es que ayuden a solucionar el problema. Y creo que se lo ha pedido el alcalde de Torre Pacheco, se lo ha pedido el presidente de la región de Murcia y se lo pedimos también desde la Comunidad de Madrid, que ejerzan sus competencias y que pongan freno a todo lo que está ocurriendo, mejorando la seguridad y poniendo freno al caos migratorio irregular que está viviendo nuestro país y que, por otra parte, preocupa a toda Europa, porque, insisto, tenemos las fronteras más permeables de la Unión Europea en este momento. Sobre los contratos del Cendal, el Partido Socialista debería saber que están perfectamente fiscalizados por parte de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, que están a disposición de todos los ciudadanos en el propio portal de contratación y que hemos dado cuenta de ellos en la Asamblea de Madrid sin ningún problema. Bueno, yo creo que el Partido Socialista trata de volver a emponzoñar lo que es una obra que fue emblemática, que salvó muchísimas vidas, que se hizo en tiempo récord y que desde luego se hizo respetando escrupulosamente la normativa en materia de contratación en nuestra comunidad autónoma. El debate. Buenas, portavoz. Yo le quería hacer dos preguntas. La primera es si, con motivo de las obras en el edificio de Sol, si se habilitarán visitas en los andamios, como hizo el Ayuntamiento de Madrid con la rehabilitación de la Puerta de Alcalá. Y la segunda es sobre si nos podría concretar cómo afectará a los servicios públicos de Madrid el cupo catalán, dado que la presidenta el lunes habló que algunas comunidades iban a tener dificultades para pagar algunas nóminas e incluso prestar buenos servicios públicos. Gracias. Me vas a disculpar, pero la primera no la he entendido bien. Sí, con motivo de las obras en el edificio de Sol, si se habilitarán visitas en los andamios, como hizo el Ayuntamiento en la Puerta de Alcalá. Sí, muchísimas gracias. No, en este caso no, porque vamos a hacer una obra express. Queremos que cuanto antes el edificio esté otra vez libre de andamios, libre de lona y que lo puedan disfrutar todos los madrileños y todos los que nos visiten. Con lo cual aquí vamos a priorizar la actuación urgente, la actuación rápida, para que en menos tiempo posible el edificio, que a pesar de tener una lona que reproduce de manera casi milimétrica lo que es la fachada de la Real Casa de Correos, creo que es mucho mejor el visitante, el turista, el madrileño que llega a la Puerta del Sol va a preferir siempre ver el edificio original, ¿no? Ver la propia fachada y la belleza que tiene esa fachada con la Torre del Reloj
que, insisto, esa va a permanecer sin cubrir ni con lona, ni con andamio, ni con absolutamente nada. Sobre los servicios públicos, vamos a ver, en realidad conocemos todavía poco. Lo que hay una obviedad que es la siguiente, y es el 70%, más del 70% de lo que aportamos las comunidades autónomas a lo que podríamos llamar, por facilitar la expresión, la caja común con la que financiamos los servicios públicos en toda España, es decir, la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte público, todo eso lo aporta la Comunidad de Madrid. Y luego hay otras comunidades autónomas que también están aportando, como puede ser Cataluña en menor medida o como puede ser Baleares en menor medida. Lógicamente, si Cataluña deja de aportar o aporta en menor medida, aquí una de dos, o aportan más las comunidades autónomas que ya estábamos aportando, o los madrileños, que es lo que me temo, y los españoles van a pagar más impuestos. Van a pagar más impuestos para mantener esos peajes, para poder pagar esos peajes, para poder pagar la factura que le ponen los partidos independentistas a Pedro Sánchez. Eso, o habrá un deterioro de los servicios públicos en toda España. Y eso es lo que el presidente no está explicando, eso es lo que la ministra Montero, que está muy callada, porque lógicamente a ver cómo le cuenta esto, cómo le cuenta este cuento a los andaluces, pues es lo que tiene que explicar, que esto va o de subir impuestos o de empeorar los servicios públicos en toda España. ¿Para qué? Para que Pedro Sánchez pueda mantenerse en la Moncloa. ¿Por qué? Porque tiene que pagar la factura a los partidos independentistas. Así de sencillo. Y a partir de ahí, que nos cuenten los cuentos que quieran, pero estas son las cuentas reales. Radio Nacional de España. Sí, ¿qué tal? Le pregunto, portavoz, por esa sectorial de infancia que vamos a tener mañana. Se presupone que en el punto principal del día va a ser decidir finalmente cuántos menores migrantes que están ahora mismo en Canarias va a tener que acoger cada comunidad. Le pregunto, es una pregunta en dos partes. Primero, ¿qué le parece ese posible reparto que hemos ido viendo en algunos medios de comunicación? Se habla de cifras que superarían el 1.000.000 de personas, el 1.000.000 de menores en la Comunidad de Madrid. Eso por un lado. Y por otro lado, también le quiero preguntar por el estado de los centros de acogida de la Comunidad de Madrid, porque ustedes ya han hablado muchas veces de saturación, de estar por encima del límite. Le pregunto si tiene cifras concretas para matizar exactamente en qué límite nos encontramos. Gracias. Sí. Bueno, empiezo por el final. Estamos tan en el límite que tenemos que crear más recursos. De hecho, la Cantueña hubo que abrirla precisamente porque todos los centros que ya disponíamos de ellos estaban al límite. Claro, esto es como todo. Si sigues abriendo centros, si sigues abriendo plazas, nunca llegas al límite. Pero es que lo que queremos decirle al Gobierno central es que la situación, el caos migratorio al que nos ha llevado, hace que toda esta situación sea ingestionable, que no podemos seguir abriendo sin límite recursos, que la única política migratoria de este país no puede ser el reparto de los migrantes irregulares que han llegado a nuestro país o de los menores no acompañados que han llegado hasta nuestras comunidades autónomas. Esa no puede ser la política migratoria de este Gobierno. Por tanto, nuestros centros están al límite hasta el punto de que tenemos que habilitar más plazas para poder cumplir con la ley, para poder atender a estos menores no acompañados que no han llegado a nuestra región por generación espontánea, que han llegado por culpa de las políticas migratorias del señor Sánchez. Y sobre lo primero, es que es muy sencillo, es que creemos que es inconstitucional, es que lo hemos recurrido, ese reparto, ese Real Decreto, que por otra parte pues no se basa en ningún tipo de dato objetivo, sino se basa simplemente, una vez más, en un acuerdo que alcanzaron con los partidos independentistas de Cataluña, que hace que en Andalucía y la Comunidad de Madrid absorbamos hipotéticamente el monto total de los repartos que se puedan hacer, y Cataluña prácticamente ninguno. Nosotros confiamos en la justicia y confiamos que esa barbaridad no se pueda realizar, porque están invadiendo competencias autonómicas y porque, insisto, ese reparto que están haciendo es completamente inconstitucional. Lo que tiene que hacer el Gobierno es atender sus propias competencias y poner de verdad políticas migratorias, poner medidas que de verdad frenen este caos que está viviendo en nuestro país. Y eso, pues una vez más, se lo trasladaremos a la Administración General del Estado, como venimos diciendo durante ya, iba a decir meses, pero yo creo que ya años, desde que Pedro Sánchez, desde luego, es presidente del Gobierno junto con Sumar. Diario BC. Buenos días, consejero. Tenía dos preguntas. El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares también aprobó ayer la reprobación del delegado del Gobierno. Quería saber si el Gobierno de la Comunidad de Madrid respalda esa reprobación, si está totalmente de acuerdo y la hace suya. Y por otra parte también sobre la Real Casa de Correos, sobre lo que se refería antes, si hay alguna novedad sobre la placa que quería colocar el Gobierno, o está parado pendiente de los recursos que se han puesto y demás, y si tiene algún tipo de relación con la lona que van a instalar en el edificio.
No, la lona se va a instalar precisamente para poder reproducir la fachada que se va a ver tapada como consecuencia del andamio que se va a colocar para realizar los trabajos de mantenimiento, de conservación y de restauración de la fachada de la Real Casa de Correos. No tenemos mayor novedad, como saben es un asunto que tenemos judicializado, es un asunto en el que creemos que tenemos razón, es un edificio que forma parte del patrimonio de la Comunidad de Madrid, que en este momento es la sede institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que es un edificio completamente resignificado, que ha sido muchísimas cosas a lo largo de la historia y que desde luego no estamos dispuestos a que se conozca por un periodo de la historia muy concreto, ¿no? Aquí hemos dicho que ha sido Real Casa de Correos, de hecho le debe el nombre precisamente a esa primera sede de Correos, fue sede de la gobernación tanto con los gobiernos del Frente Popular como también durante la dictadura y después incluso en los primeros años de la democracia, y ahora es la Real Casa de Correos, que es la sede institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero vamos, la lona se instala simplemente como consecuencia de esos trabajos que vamos a empezar a realizar sobre esa fachada. Sobre la reprobación del delegado del Gobierno, bueno, es algo que esa reprobación el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo viene haciendo casi a diario. Hace ya mucho tiempo que hemos dicho que no tenemos un delegado del Gobierno en Madrid, y es que es una realidad. No tenemos, desde que tomó posesión, no tenemos un delegado del Gobierno que atienda, que asuma las competencias que tiene esa delegación. Tenemos a un delegado del sanchismo en nuestra región, que falta el respeto a otras instituciones públicas, que falta el respeto a otras administraciones públicas, que falta el respeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando se dirige a ella, ya sea a los medios de comunicación o ya sea por carta, y por tanto el delegado del Gobierno se reprueba solo. Su actitud, su forma de trabajar, su forma de dirigirse a los demás hace que deba ser reprobado, pero, insisto, por su forma de comportarse, por su forma de ejercer la política, por su forma de ejercer el cargo. Y por eso, desde hace muchísimo tiempo, venimos diciendo que nosotros mantendremos una relación meramente técnica con esa delegación para aquellas competencias que tengamos que coordinar. Pero mientras que el delegado del Gobierno siga haciendo de ese puesto o siga utilizando ese puesto para hacer política o para ser un delegado del sanchismo, pues nosotros con él en concreto no tendremos nada que hablar, y creo que así lo venimos manteniendo y así lo venimos haciendo. ¿Nada más? Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Feliz semana a todos.